lo más preciado, despreciado. La palabra de Dios efectivamente describe a Jesús como algo precioso, como algo de gran valor, como algo preciado. Y vamos a verlo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2, los versículos del 5 al 7, la primera parte. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos del 5 al 7, dice así: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. La Biblia realmente describe a Jesús como algo precioso, como algo de gran valor, como algo preciado. Esa palabra precioso significa en su segunda acepción que es de excelente y extraordinaria calidad, primor o gusto. Jesús es de máxima calidad, es algo bien preciado, es lo más valioso para Dios en todo el universo. Sin embargo, nosotros los seres humanos muchas veces no sabemos apreciar lo precioso, lo preciado. Y lo que es para Dios lo más preciado, llegó a ser lo más despreciado para los hombres. Tanto así que mucho antes de nacer Jesús ya fue profetizado como algo despreciado, desechado entre los hombres. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, un pasaje que conocemos mucho. Isaías capítulo 53, el versículo 3. Unos 740, 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, ya Dios estaba profetizando acerca de su Hijo que sería despreciado. Dice Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dios está hablando proféticamente acerca de su Hijo y estaba diciendo que la humanidad en su época a su Hijo le viraría el rostro, le daría la espalda. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así describe Dios mucho antes, siglos antes de nacer su Hijo, despreciado y desechado. Ahora vamos a ir analizando y vamos a ir meditando en la vida de Jesús para que podamos entender a qué grado realmente el Hijo de Dios fue desechado. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios y en primer lugar vamos a ir a Lucas capítulo número 2, versículos del 1 al 7. Evangelio según San Lucas capítulo número 2, versículo 1 al 7, y vamos a ver la primera aparición del Hijo de Dios en este mundo. Vamos a ver si realmente fue desechado, fue despreciado. Vamos a ver si realmente nosotros los seres humanos dimos la espalda, escondimos nuestro rostro del Hijo de Dios. Cuando llegó el momento en el cielo de Dios de Él enviar a su Hijo, de que su Hijo hiciera su primera aparición en este mundo, miren qué tan despreciado fue. Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se imaginan? El Hijo de Dios iba a hacer su primera aparición en este mundo, y no nació en una cunita como comúnmente suelen nacer los niños. No había esperándole un cuarto como para bebé, sino el Hijo de Dios viene a hacer su primera aparición en un lugar que no era ni destinado para los seres humanos, sino para los animales. Entiéndase por pesebre, un recipiente alargado donde se echa la paja, la comida para los animales. También se acepta esta palabra para describir el establo. Imagínense el lugar donde el Hijo de Dios viene a nacer. Imagínense a José y María tocando en las puertas de Belén. No había lugar en el mesón, no había lugar entre los parientes, no había un lugar para nacer el Hijo de Dios. Ahí está despreciado y desechado entre los hombres, el Hijo de Dios. Lo más preciado del cielo, despreciado por los hombres. Vamos a ver que en su niñez, dice la Biblia, y vamos a buscarlo en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 13, ya hablando de la niñez de Jesús. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículo 13, dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren a qué nivel llega el desprecio hacia la vida del Hijo de Dios, hacia lo preciado del cielo, que el Rey de la nación ahora buscaría la vida del Hijo de Dios, de Jesucristo, para darle muerte. Un rey, un gobernante que debe de gobernar para el bien de los ciudadanos, en especial de los niños indefensos, y ahora buscaría esta persona la vida de Jesús. Y tiene que huir de su país a un país extranjero, a Egipto, para refugiarse allí, porque el Rey de la nación buscaría su vida para darle muerte. ¿Se imaginan el desprecio hacia la persona de Jesús? Dice también la Biblia en Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16. Y estamos hablando ya de los primeros pasos en el ministerio de Jesús, su ministerio público, de edad de aproximadamente 30 años. Y ahora en la ciudad de Nazaret, Jesús se había criado. Cuando regresan ellos de Egipto, se instalan en Nazaret y comienzan a vivir en Nazaret. Y dice Lucas 4:16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora en ese mismo capítulo, los versículos 28 al 30 dicen así: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquellos que habían sido sus amigos, sus vecinos, la gente de su ciudad, la ciudad donde le vio crecer, aquella misma gente que debía proteger a Jesús, ahora estas mismas personas. El día en que Jesús se levanta en medio de la sinagoga y lee este pasaje que tenía que ver con su persona, estas mismas personas llevan a Jesús hacia un despeñadero para quitarle la vida. Está siendo Jesús despreciado, e incluso de los conciudadanos de su época, de la gente de su pueblo, que debían de velar también por el cuidado de su persona. En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 del versículo 51 al 53, encontramos otro desprecio hacia la persona de Jesús, el que fue descrito despreciado y desechado
entre los hombres. Dice así Lucas capítulo número 9, los versículos del 51 al 53. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora se imaginan al Hijo de Dios, al autor de la vida, al Señor de los cielos y la tierra, hacer preparativos, y cuando va entrando a esta aldea de los samaritanos, es declarado persona no grata. Es declarado persona no grata en este pueblo, no le dejan entrar. Imagínense que la foto de usted esté en los principales aeropuertos de la ciudad, que esté en la frontera, en los pasos fronterizos, y sea persona declarada no grata en esa ciudad. Eso sucedió con Jesús. Lo más valioso del cielo, lo de más valor para Dios, llegó a ser lo más despreciado y desechado para los seres humanos. Dice Lucas 10:25, y hablando también de que cuando muchas personas se acercaban a Jesús, lo hacían con un doble interés. Dice Lucas 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Para probarle. Muchas de las preguntas que iban dirigidas a Jesús iban con una doble intención. Buscaban la oportunidad de apresarle, de quitarle la vida, de despreciarlo al nivel máximo. Y en Lucas capítulo 20 vemos otro gran desprecio hacia la persona de Jesús. Lucas capítulo número 20, versículos del 20 al 25. Podemos leerlo desde el 19. Lucas capítulo 20, versículos del 19 al 25. Dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta cómo estaban siempre, e incluso espías, e incluso los principales sacerdotes y los escribas, personas que debían de ser moralmente los más justos, personas que debían de buscar lo honesto dentro de la ciudad y fomentar la justicia en la ciudad, son los primeros que están buscando sorprender a Jesús en alguna falta? Y ahora le ponen frente a frente al César. ¿Se imaginan el desprecio hacia el Hijo de Dios? Pero gracias que Jesús siempre respondía a la palabra contundente, la respuesta adecuada. Ahora, a pesar de todos estos desprecios hacia la persona de Jesús, vemos el mayor desprecio, lo que más sufrió en su corazón, en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a ver aquí uno de los más grandes desprecios hacia la persona de Jesús en tres pasajes que vamos a comentar. Mateo capítulo 26, los versículos 14 al 16. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le respondieron, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Se imaginan? Jesús tenía un círculo
bien amplio de seguidores, entre ellos unos 70 que envió en una ocasión de 2 en 2 a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Entre ese círculo habían 12 que eran sus discípulos, y de estos 12, uno quería entregarle, Judas Iscariote, que estaba entre las personas que caminaba con Jesús, que durante todo su ministerio público, es decir, 3 años y medio aproximadamente, andaba día y noche con Jesús, que comía a su lado, que mojaba su pan en el plato de Jesús. Uno de ellos le iba a entregar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Vamos a ver otro desprecio hacia la persona de Jesús. Lo encontramos en Mateo 26, del 69 al 75. Y es un pasaje conocido que nos habla de Pedro. Dice así, Mateo 26, versículos 69 al 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora vemos que no solamente Jesús es despreciado por uno de esos 12, sino que dentro de ese círculo de los 12 habían 3, un círculo más íntimo: Pedro, Juan y Santiago. Casi siempre Jesús, cuando se apartaba del resto de los apóstoles, iba con estos. Y ahora uno del círculo aún más íntimo, de 3 personas, uno niega a Jesús 3 veces y dice que con juramento y con maldición: No lo conozco. Despreciado y desechado entre los hombres. Pero miren Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 26. Mateo capítulo 27, los versículos del 15 al 26 dice: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Hacemos una pausa aquí. Escoger entre lo bueno y lo mejor es muy difícil. Pero escoger entre lo malo y lo bueno resulta ser un poco más fácil. Recuerden que en este momento de la historia habían varios prisioneros, e incluso a Jesús lo crucifican entre 2 malhechores. Y Pilato no quería crucificar a Jesús, dice el versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y ahora Pilato, con astucia, con inteligencia, busca a Barrabás, que según Marcos 15:7, según Lucas 23:19, según Juan 8:40, era un ladrón, estaba preso por sedición y estaba preso por homicidio. Esta era la persona Barrabás, era famoso, conocido en el pueblo tal vez por sus fechorías, y ahora Pilato da a escoger entre 2, entre Jesús, moralmente bueno, y que estaba siendo rechazado únicamente por envidia, porque él siendo hombre se hacía igual a Dios, y era una blasfemia para el pueblo judío, simplemente por eso, y lo pone al lado de un criminal, de un ladrón, y el pueblo, hermanos míos queridos, vuelve a desechar al Hijo de Dios. Dice el versículo del 19 en adelante hasta el 26: Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con este justo,
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La maldad humana llegó al extremo a despreciar a Jesús a una manera tal que prefieren dejar libre a un criminal antes que a Jesús. Y no importa, podemos seguir comparando personas con Jesús, la gente va a seguir rechazando a Jesús, porque no somos respuesta también en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Nos dice el por qué Jesús soportó todo este desprecio. Isaías 53, los versículos 5 y 6. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Jesús soportó todo ese desprecio simplemente para decirte que Él te ama. Que Él te ama, que tú eres valioso para Dios. En 2 Corintios capítulo 8, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo más grande del cielo, lo más preciado del cielo, lo más valioso del cielo, vino a este mundo para que nosotros, que no valíamos nada, alcanzásemos un valor máximo ante los ojos de Dios. Cada persona que está aquí presente vale un Jesucristo para Dios. Y aunque usted fuese la única persona sobre la faz de la tierra, Jesús hubiera venido igualmente a dar su vida por ti, porque Él te ama. El precioso vino a dar su vida por nosotros, que no valíamos nada, que éramos candidatos del infierno. Jesús vino a morir en nuestro lugar, a morir por nuestra culpa, por nuestros pecados, y Él no se arrepiente de haberse despreciado y desechado hasta lo sumo por ti, porque te ama. Usted es alguien que Dios ama con amor eterno, y en Cristo alcanzamos nuestro máximo valor. Somos hijos de Dios, herederos con Cristo, ciudadanos celestiales, reyes, sacerdotes, embajadores del reino de los cielos. Hoy, al participar de la Santa Cena, recordemos a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Meditemos en que la vida eterna es un regalo que Dios ofrece, pero que a Dios le costó mucho. Recuerde que el apreciado fue despreciado. Hoy los cristianos están siendo perseguidos ahora mismo en muchas partes del mundo. Eso ha sucedido en casi todas las épocas. El cristianismo, hermanos míos queridos, no será popular, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
podemos hacernos la pregunta para reflexionar en esta tarde, y es, ¿y usted sigue despreciando a Cristo? ¿Sigue usted despreciando a Cristo? Y se puede despreciar a Cristo de muchas maneras. Si vives como Jesús no existiera, estás despreciando a Cristo. Si desobedeces su palabra, estás despreciando a Cristo. ¿O es Jesús precioso para ti? Porque le amas, le tienes presente en cada paso de tu vida, en cada decisión que tomas. ¿Obedeces su palabra? Si es así, Jesús es precioso para ti. Dos preguntas para reflexionar y terminar. ¿Aprecias a Jesús? ¿Es Él importante para ti? Que Él le bendiga. Amén.